Muy buenas a todos, yo soy Mateo Quintanilla Rodríguez, formo parte de la Escuela Normal Profesor Serafín Peña y hoy vengo a explicarles sobre una lectura de Godino y Batanero que se llama El desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje. ¿Qué es el sentido numérico? Para Godino y Batanero se puede definir como una buena intención sobre los números y relaciones. Se debe desarrollar como resultado de explorar los números, usarlos en diferentes contextos y relacionarlos entre sí. Además, agregaré que también se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los números y operaciones, junto con la capacidad para usar esa comprensión de manera reflexible para emitir juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles para resolver problemas complejos. Ahora, hablaré sobre niveles de recitado de las palabras numéricas. Existen 5 niveles, cada una muy distinta a la otra, pero voy a explicar una por una para que más o menos vayan entendiendo cada una el significado de los niveles. Nivel 1. Nivel cuerda. Dice, recitar un trozo de la sucesión numérica por evocación. El niño no separa una palabra de otra, no distingue el inicio y el final de la palabra. Entre comillas sería que cuando conté del 1 al 9 va todo junto. Nivel 2. Nivel cadena irrompible. El niño es capaz de recitar la sucesión numérica si comienza de 1. En este nivel diferencia las palabras. Es decir, que puede diferenciarlas ya sea 1, 2, 3, 4, pero siempre debe empezar desde el 1. Nivel 3. Nivel cadena rompible. El alumno es capaz de romper la cadena comenzando a recitar de cualquier número. Es decir, que puede comenzar del 2, del 3 o del 4, pero siempre empieza de cualquiera, no empieza como del 1, no es como el de la cadena irrompible. Aquí en la cadena rompible puede empezar de cualquier número y seguir contando. Nivel 4. Nivel cadena numerable. El niño es capaz de contar desde cualquier número un determinado número en palabras, deteniéndose en la que corresponda. Es decir, que comienza de cualquier número, pero cuando dice que puede terminar desde al número 10, contea desde el 1 hasta el 10, pero hasta el 10 ahí se detiene. Y ahora vamos con el último nivel, que se llama nivel cadena bidireccional. El niño es capaz de recitar la sucesión numérica hacia adelante y hacia atrás, es decir, desde A hasta B o de B hasta A, o sea, es decir, desde 1 a 10 o de 10 a 1. Otro tema que también hablaré son sobre los principios de conteo. Existen 5, cada uno con su significado, pero voy a hablar uno de uno para que más o menos lo vayan entendiendo. Pues primero hablaremos sobre correspondencia 1 a 1. Aquí dice que contar todos los objetos de una colección una y solo una vez, estableciendo la correspondencia entre el objeto y el número que le corresponde en la secuencia numérica. Número 2. Orden estable. Contar requiere repetir los nombres de los números en el mismo orden cada vez. Es decir, el orden de la serie numérica siempre es el 1, 2, 3 y sucesivamente. Número 3. Cardinalidad. Comprender que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene una colección. Número 4. Irrelevancia del orden. El orden en que se cuentan los elementos no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Si cuentan de derecha a izquierda o viceversa, siempre se obtendrá el mismo resultado. Y por último, abstracción. El número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los objetos que se están contando. Es decir, que las reglas para contar una serie de objetos iguales son las mismas para contar una serie de objetos de distinta naturaleza. Canicas y piedras, zapatos, calcetines y agujetas. Ya habiendo hablado de los otros, ahora vamos con los errores en la técnica de contar. Existen 3 errores. Voy a hablar uno por uno para que más o menos lo vayan entendiendo. Número 1. Error de recitado. Recitado incorrecto de la sucesión numérica. Es decir, en una sucesión hay errores como saltarse palabras, decirlas en desorden, repetirlas, introducir palabras no numéricas. Esos son los principios de un error recitado en una sucesión numérica. Número 2. Error de coordinación.
Estos errores ligados a la falta de coordinación entre la emisión de las palabras y el señalamiento del objeto. Y número 3. Error de partición. Errores asociados al hecho de no llevar la cuenta, no distinguir lo que ya se contó con la que falta de contar. Es decir, que tú no sabes distinguir en lo que ya está contado y lo que falta contar. ¿Qué es la conservación del número? La conservación del número es la noción que permite comprender que la cantidad permanece invariada a pesar de los cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un conjunto. Etapas de aprendizaje del sistema de numeración escrito. Existen 2 etapas. Primero la etapa 1, la lectura y escritura de las cifras, y la etapa 2, la lectura y escritura del número de 2 o más cifras. Propiedades básicas de los números. Hay 4 propiedades básicas de los números, tales como conmutativa, asociativa, distributiva y de identidad. Con la primera, que es la conmutativa. Cuando los 2 números se suman, la suma es la misma sin importar el orden en el cual de los números son sumados. Es decir, no importa cómo estén ordenados, siempre va a ser el mismo resultado. El ejemplo sería 3 más 5 es igual a 8, y daría el mismo resultado si es al revés el orden de 3 más 5 a 5 más 3, que da el mismo resultado a 8. También eso cuenta la multiplicación. Cuando 2 números son multiplicados juntos, el producto es el mismo sin importar el orden de los factores. Como dije, multiplicación y suma, no importa el orden, vas a dar el mismo resultado, como 3 por 5 es igual a 15. Y cuando 3 por 5 los cambias al revés, es igual. Es decir, 5 por 3 es igual a 15. No importa el orden, ya sea suma o multiplicación, no importa cómo la acomodes, siempre va a dar el mismo resultado. Propiedad asociativa. Cuando se suman 3 o más números, la suma es la misma sin importar el modo en que los números son agrupados. No importa cómo estén, siempre va a ser el mismo. Es decir, 6 más entre paréntesis 4 más 3 da 13. Y cuando es al revés, entre paréntesis 6 más 4 más 3 es igual. No importa el orden como esté, siempre va a estar igual el resultado. Propiedad distributiva. La suma de 2 números multiplicados por un tercer número es igual a la misma suma de cada número sumado multiplicada por el tercer número. Es decir, que 5 por más la suma de 7 más 2 es igual a 45, y da lo mismo sin importar qué. Es decir, ahora es multiplicando y sumando. Es decir, 5 por 7 más 5 por 2 es igual a 45. No importa cómo estén ordenadas o acomodar los números, siempre va a dar el mismo resultado de este tipo de cosas. Y ahora vamos con el último, que es propiedad de identidad. En una suma, la suma de cualquier número y 0 da como resultado el mismo número. Es decir, 12 más 0 es igual a 12. O cualquier anillo sin importar qué. Como 0 más 0 es igual a 0, claro. También están los de 35 más 0 es igual a 35. No importa si le agregas un 0 a la suma. Siempre va el resultado del primer número que pongas. Y en una multiplicación, el producto de cualquier número y uno de cada resultado es mismo. Este es muy diferente. A diferencia de la suma, el de multiplicación solo tienes que agregarle un 1. Como aquí el ejemplo es 18 por 1 es igual a 18. O también puede ser 9 por 1 es igual a 9. O 13 por 1 es igual a 13. Sin importar que en la multiplicación tienes que poner un 1 después del número elegido para que te dé el mismo resultado, porque si le das un 0 no va a contar. Ahora voy a destacar 3 categorías de las relaciones que establece un alumno con el medio de acuerdo a la teoría de las situaciones didácticas del texto de Guy Brossel. Hay 3 grandes categorías. Una es el intercambio de información no codificada o sin lenguaje, acciones y decisiones. El segundo es el intercambio de información de codificación en un lenguaje, ya un mensaje. Y el tercero es el intercambio de juicio, sentencias que se refieren a un conjunto de enunciados que tienen un rol de teoría. Ahora hablaré sobre las diferentes conceptualizaciones del término fracción. Primero,
fracción parte todo. Aquí se define como cuando se produce un todo continuo discreto, se divide en partes iguales, o sea, ya sea un entero, ya sea un cuadrado, un círculo, un rombo, que se dividen a la mitad, partes iguales, en un cuarto, partes iguales. No importa que sea, solo que sea un entero, pero que a la mitad o en un cuarto sean partes iguales. En fracción como medida está relacionada con los procesos de medida y adquiere sentido cuando se comparan numérica o cuantitativamente dos cantidades de una misma magnitud. Fracción como cociente o reparto equitativo. En estos casos, la fracción representa el resultado de repartir equitativamente una cantidad A en B, partes sin que sobre nada. Es decir, por así decirlo, un ejemplo serían imágenes de partes divididas, pero al otro lado se vienen partes de fracciones que están diferentes acomodadas. Solo tienes que elegir en qué fracción va con la ilustración mostrada. Fracción como razón. Toda fracción puede ser considerada como una razón, pero no toda razón es una fracción, ya que una fracción es el cociente de dos números enteros. En la parte de fracción como operación, el uso de las fracciones en la vida real suele ser el tomar de un número la parte de la fracción nos indica. Ya hablado de lo anterior, ahora siguen los tipos de fracciones. La primera es la propia, la más sencilla. Son aquellas que representan números menores que la unidad. Impropia. Son aquellas que representan números mayores que la unidad. Mixta. Son números formados por un número entero y una fracción propia. Unitaria. Tiene el numerador igual que el denominador. El valor numérico es igual a 1. Decimal. Tiene como denominador una potencia de 10, como 10, 100, 1000, así sucesivamente. Y vamos por la última, que es equivalente. Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. En progresión de los números racionales en la escuela primaria, según Brunner, puede ser interpretado según el contexto o situación como una porción o como una razón. Una representación de los números racionales los podemos representar mediante una formación A sobre B, donde A y B son números enteros y además B es distinto de 0. Unos ejemplos serían: un medio es igual a 2 cuartos, que es igual a 4 octavos. Ya terminada la parte de anterior, ahora siguen los recursos para trabajar las operaciones con fracciones. Son 4 tipos. Y voy a ir explicando uno por uno para que lo vayan entendiendo. Primero, torre de fracciones. Estas torres permiten proseguir el aprendizaje de las fracciones. Están recortadas en varias partes que representan diferentes fracciones. La mitad, la unidad, la mitad, el tercio y el cuarto, el 1/5 y hasta un doceavo. Se hace hincapié en la manipulación para generalizar la comprensión de ese concepto matemático. El segundo, transparencias. La transparencia de fracciones son 2 hojas, una en cuarticulina y en otra en acetato, con cuadrados de igual tamaño divididos en partes iguales. Con esta material se pueden representar fracciones, realizar comparaciones, operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. 3. Diagrama de fracciones. Cuando queremos representar una fracción de forma gráfica utilizando una figura geométrica como un círculo o un cuadrado para expresar el denominador y el numerador de fracciones. El denominador representa la cantidad en que dividimos la figura y el numerador indica las partes pintadas de la figura geométrica. Y por último, el papel cuadriculado. En el sentido más básico, el papel cuadriculado es papel que viene preimpreso con líneas tenues que forman una cuadrícula. Hay diferentes maneras de lograr esto.
pero la más común, una cuadriculada hecha de cuadrados compuestos de líneas horizontales y verticales paralelas. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.